Hey, hola. Al día de hoy, Nintendo Switch cuenta con un catálogo que no envidia nada de nadie. Bueno, quizás sí. Sin embargo, aún con esta gran cantidad de títulos, a veces se hace difícil encontrar el tipo de juego que gustamos, más aún cuando tenemos gustos un tanto peculiares. Es por eso que hoy, si la cordura nos dura y si eres de los que celebra el Samhain, veremos 5 o 6 títulos del catálogo de Switch que harán que la locura e insignificancia de tu ser se haga un poco mayor. Advertencia: este top va de mejor a mucho mejor, así que si quieres tomarlo como una guía para conseguir el título, puedes hacerlo. Aunque te advierto, mis gustos son más enfocados a la atmósfera y sensaciones de terror en los títulos. Por tanto, si te gusta un poco más la acción o los screamers, déjame decirte que este top es de horror cósmico y ese es un poquito más silencioso pero enloquecedor. Dicho esto, ¿listo para acercarte al abismo? No creo que te arrepientas de lo que habrá ahí. Puesto número 5. Amnesia de Darkness. Un juego survival horror en primera persona, que cuenta con una correcta mecánica de pérdida de cordura si pasamos demasiado tiempo en contacto con lo oscuro, literal y metafóricamente. En este, nos adentramos en un extraño lugar, donde iremos develando misterios de este raro castillo, mientras exploramos a la vez que buscamos ítems que nos permitan mantener la luz encendida. Si no logramos ello y nuestra cordura baja, iremos perdiendo la percepción clara de lo que presenciamos, generándonos tensión, mediante eventos visuales y sonidos perturbadores. La interacción con los objetos del escenario conlleva en ciertos momentos a una mecánica que nos permitirá el avance para lograr evadir a la sombra que nos persigue. En este juego, la indefensión es otra mecánica, puesto que algunos enemigos menos pasivos podrán erradicarte si logran verte, por tanto escondernos de preferencia en la oscuridad será una defensa de doble filo. Como en muchos otros juegos, cuentas con notas y textos que nos servirán como medio narrativo para conocer su contexto e historia del juego. Puesto número 4. Lamento. Este juego survival horror se podría considerar uno inspirado en la vieja escuela, como Silent Hill o Resident Evil, solo que representado en un clásico pixel art, donde exploraremos una mansión con oscuros escenarios góticos mientras buscamos objetos y resolvemos puzzles para acceder a nuevas áreas y avanzar en la historia, obviamente a la par que robustecemos nuestro inventario con diversas armas que nos ayudarán a hacerle frente a las numerosas entidades que cubren poco a poco los escenarios, aunque quizá lo mejor sea ahorrar balas y esquivar a los enemigos. En esta aventura encarnaremos a un desdichado hombre que se adentra en la mansión tras enterarse de la existencia de un médico que quizás sea capaz de curar la enfermedad de su esposa. A lo largo de la travesía nos enfrentaremos a múltiples enemigos a la par que superamos diversos puzzles que, si bien con poco de perseverancia no será ningún problema, sin ella tendríamos que ir tomando capturas de pantalla para no olvidar elementos clave del escenario. Aunque el estilo gótico podría estar más detallado, constantemente te encontrarás con situaciones que te harán sentir terror y quizá al terminar dicha aventura podrás sentir un terror más profundo que te deje meditativo algunas noches. Recomendadísimo si eres fan, obviamente, de Lovecraft o Carpenter. Número 3. Conario. Un juego de aventura y horror en primera persona, inspirado en la mininovela de Las Montañas de la Locura, donde encarnaremos a Frank Gilman, uno de 4 científicos que en una expedición a la Antártida queda inconsciente aparentemente. Tras despertar, exploraremos los misterios que encierra un extraño artefacto, mientras sopesamos extrañas visiones y sueños tratando de recordar qué sucedió antes de nuestro despertar. A la par que resolvemos diferentes acertijos, mientras desentrañamos mediante notas y documentos la historia y contexto que nos rodea en esta base abandonada. Esta aventura se ve rodeada de una atmósfera completamente Lovecraftiana, proyectando escenarios llamativos pero perturbadores, sumado a una banda sonora que envuelve y obviamente mecánicas que alterarán tu cordura. Una obra de arte y un gran exponente como juego de terror. Aunque ciertamente sus mecánicas no son algo novedoso, sus escenarios y la atmósfera te convencerán de jugar hasta develar los misterios de Conarium y los extraños seres de cabeza de estrella que rondan en tus ilusiones. Puesto número 2. Sinking City. Un juego de acción y aventura meramente detectivesco, con unos cuantos elementos de rol y shooter, con gráficos y escenarios de 3D, busca ser un mundo abierto donde podemos explorar las diferentes calles de Oakmont,
mientras que indagamos respecto de las extrañas inundaciones que afectan el lugar, a la par que fortalecemos nuestras habilidades y en su momento cumpliremos las distintas misiones y objetivos, haciendo un uso de nuestra capacidad de observación y deducción. Aún con ello, no creas que será pasivo tu viaje, pues te enfrentarás a distintas criaturas dantescas que pueden causarte uno que otro susto, decapitarte si no tienes suficientes balas o destrozarte si no es lo bastante hábil. Nos desplazaremos a lo largo del mapa por zonas inundadas usando botes, sin embargo no es necesario, podrás nadar a costa de tu vida. Otro de los enemigos del jugador serán las ilusiones que podrán dificultar tu avance y, por qué no, generarte tensión. Una de las mecánicas curiosas que se hallan en este juego relacionadas con la cordura son los poderes de investigación con las que podrás reconstruir escenas del crimen, identificar pistas y hacer tus conjeturas sobre el caso. Solo que ten cuidado cómo gastas tu cordura, pues si bien se regenera, perderla toda te matará. Un gran juego si lo que buscas es una experiencia muy completa de investigación y exploración. Y no faltaba menos de una historia que puedes ver muy inspirada en historias como las obras sobre Innsmouth o La llamada de Cthulhu. Número 1. Darkness Dungeon. Un RPG por turnos completamente cruel con el jugador, donde la locura traspasará la pantalla de tu Switch y penetrará muy adentro de tu mente. En este juego, con toques de estrategia y gestión, encarnaremos a un descendiente de una noble familia caída en desgracia, por lo que nos veremos obligados a regresar a la mansión familiar con el objetivo de devolverle la gloria a la misma y al pueblo que antaño tuvo mejores días. Como gestor de esta campaña, deberás contratar a diferentes aventureros que poseen distintas habilidades y capacidades, mientras consigues fondos adentrándote en las diferentes mazmorras, consiguiendo grandes tesoros que permitirán fortalecerte e ir conociendo más y más sobre la historia y las aberrantes abominaciones que rondan por el pueblo en las mazmorras o alrededores. Como RPG clásico, cuenta con el típico sistema de niveles, búsqueda y equipación de armas, así como fortalecimiento de las mismas. Pero la mecánica principal y la más aterradora será la cordura, misma que podría desembocar en la muerte escalonada de todo tu grupo de aventureros si no evitas perderla. Este juego es devastador con cualquier jugador y muchas veces dependerás más de la suerte que de la estrategia. Además, este juego es tan cruel que muchas de las mecánicas que te permitían tener alguna ventaja considerable en el pasado fueron nerfeadas, para mayor disfrute de los masoquistas. No te encariñes con ninguno de tus aventureros, lo más seguro es que mueran. Y con ello, quizá el terror se apodere de ti y decidas alejarte con lo poco que te queda de cordura, o pierdas toda tu sensatez y te fijes un objetivo: vencer a la mazmorra oscura. Hey, lo anterior no es todo. Como menciones honoríficas, tengo juegos cuya temática y mecánicas no alcanzaron a mi parecer el suficiente impacto sensorial o que simplemente son meras referencias al universo de Lovecraft o al horror cósmico. Entre ellas tenemos a Cult of the Lamb, con ese ambiente incómodo pero llamativo de ver, así como sus constantes referencias a cultos y a la maldición heredada de tus antepasados. Hellpoint, un Souls-like con un ambiente lúgubre y que reduce tu existencia a lo diminuto, donde anhelamos algo más que la salvación, aun cuando tenemos en nuestra contra la indiferencia del universo. Collad, donde la sensación de indefensión y búsqueda serán las mayores mecánicas en un mundo cuya liberación del mal no nos traerá más que terror. ¿Vale la pena saber sobre la verdad o evitar que te atrape esta? Juégalo y descúbrelo. Source of Madness, un juego con grandes referencias al horror cósmico, aunque abordadas desde una perspectiva muy combativa. Sunless, donde la exploración de lo inenarrable y desconocido puede hacerte sentir cómo se desgarra tu alma, si es que aún la posees. Don't Starve Together o Don't Starve, donde la desesperación de no morir de hambre se ve matizada por la pérdida de cordura y los extraños jefes que quedarán a alimentarse de ti. Y no olvides la ausencia total de paz, pues siempre tendrás que estar alerta, incluso del clima, aunque ahora en Together podría ser más pasable, quizá. Y por último, Puesto número Darkwood. Estás en un juego desafiante e implacable. Nadie te va a llevar de la mano. Respeta al bosque, ten paciencia y concéntrate.
Estas son las palabras que ilustran la pantalla del juego, un claro aviso de la intención del mismo. Y no sobran estas palabras, pues en este juego el terror a lo desconocido, a los seres amorfos que se arrastran, gimen y gruñen en las oscuridades, buscando quizá una presa o tal vez un juguete para pasar la noche, no serán lo único de lo que deberás de temer. Darkwood es una experiencia peculiar y desde mi perspectiva muy infravalorada. Es un juego de supervivencia con mundo semiabierto de generación aleatoria y vista cenital, mecánicas de exploración, crafteo y defensa de bases. Un juego muy completo para aquellos que busquen un juego que los haga sentir terror cada vez que llega la noche. Pues entre más días pases, mayor será la dificultad y el juego te lo hace saber. Los recursos son escasos como en un survival horror clásico y dependerás mucho de tu ingenio y administración para sobrevivir. Si bien la exploración de día tiene sus riesgos, podrás sortearlo con relativa facilidad, ya que cada ser que puebla Darkwood posee sus debilidades, sin embargo te mantiene en tensión constante. Su historia ramificada podrá ir cambiando dependiendo de las decisiones que tomes a lo largo de la misma. Además, cuenta con una serie de eventos, los cuales son opcionales, ya que no siempre estarás obligado a presenciar el horror. Tus exploraciones en busca de recursos o desbloquear el siguiente camino al próximo mapa deberán detenerse al llegar la noche, puesto que si no te encuentras dentro de tu refugio con el horno encendido, tu muerte es inminente. Aún con ello, la mayor de las mecánicas en este juego es la supervivencia nocturna, pues tendrás que reforzar tu refugio para resistir las embestidas nocturnas de los diferentes seres y fenómenos inexplicables que llegarán a atacarte. Cosas tan simples como la pérdida de la luz podrían sumergirte en un terror profundo a lo desconocido. Nada garantiza que sobrevivirás, aún poniendo de tu parte el mayor esfuerzo al reforzar tu refugio. Lo único que quizá te ayude será buscar avanzar rápido en los escenarios para que la dificultad no te abrume. El ambiente es tétrico, la música es inmersiva, las mecánicas son muy bien encaminadas. Podría comparar este juego con Project Zomboid, solo que con enemigos más complejos, más variados, pero menos detalle en cada mecánica, ya que está hecho para que quieras avanzar rápido y no quedarte muchas noches en Darkwood. Si no te convence esto, déjame decirte que la historia es profunda y muy bien inspirada por el horror cósmico en general, bebiendo de historias como el Wendigo de Algernon Blackwood o Los Sauces, al igual que El color que cayó del cielo de Lovecraft. Desde mi perspectiva es el mejor juego de terror cósmico de la Nintendo Switch. Pruébalo, que a menos que no soportes el grado de inmersividad en un mundo caótico, donde solo somos alimento de seres cósmicos, lo adorarás. Lastimosamente su duración es corta, aunque sus escenarios y personajes que irás conociendo te generarán curiosidad, mismos que conocerás en un cambio de mecánica a primera persona mediante un arte que a mi gusto es muy deleitante. ¿Estás de acuerdo con estos juegos? ¿Los pondrías tú en otro orden? ¿Conoces uno mejor que el puesto final? Dímelo en los comentarios, ya que yo, al igual que tú, sigo en búsqueda de joyas ocultas del terror cósmico en la Nintendo Switch, mismas que me diviertan y me hagan perder la razón. Quizá así pueda mejorar este top en el futuro. Gracias y nos vemos.